Buenas tardes, estimados y estimadas estudiantes. Esta semana trataremos el tema de los antiparasitarios. Para comenzar entonces, voy a dar una breve introducción acerca de las parasitosis en general y además cómo hablar un poco acerca de cómo se dio inicio a la terapia antiparasitaria. Las parasitosis son consideradas por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, como enfermedades desatendidas u olvidadas y que se encuentran con mayor prevalencia e incidencia en grupos humanos de mayor pobreza. Y aunque se pensaría que esta situación es exclusiva en los países subdesarrollados, ciertamente es una problemática global de los grupos socioeconómicos más vulnerables. Tomando en cuenta esto, muchas veces los presupuestos de salud se dirigen principalmente a patologías como la malaria, VIH-Sida o tuberculosis, que si bien son enfermedades importantes, muchas veces se desestima o limita la inversión de la geohelmintiasis e intestinales, las cuales afectan a una gran cantidad de personas en el mundo. Por lo tanto, las parasitosis se consideran en la actualidad, hoy en día, un problema de salud pública a nivel mundial, abarcando áreas en Asia como la India, África, Centroamérica e incluso algunos también lugares de Brasil y de Ecuador. El primer compuesto azólico fue el benzimidazol, descrito en el año 1944. Los derivados sintéticos de los benzimidazoles son potentes antihelmínticos que aparecieron en la década de los 70 y el 80. Entre estos derivados benzimidazólicos se encuentran el mebendazol, el flubendazol, albendazol, tiabendazol y triclabendazol, que es de espectro reducido. Además, se caracterizan por presentar escasa toxicidad para las células y además también son activos frente a protozoos como los microsporidios. Otro antiparasitario importante también que surge el año 80 es el praziquantel, que posee un espectro muy amplio, tanto frente a céstodes como a tremátodes, y hoy en día se considera específico en el tratamiento de esquistosomiasis y neurocisticercosis. Por lo tanto, si quisiéramos definir las características principales de un antiparasitario ideal, serían en primer lugar que sean fármacos eficaces con dosis única. Es decir, que al ser administrado solamente con una dosis, esta sea suficiente para poder ejercer el efecto en el organismo y poder eliminar el parásito. Además, que sean de fácil administración, que sean seguros, económicos y, muy importante, con bajo riesgo de generar resistencia. Muchas veces se habla de la resistencia a antibióticos, pero también existe resistencia antiparasitaria. El ejemplo más claro es la resistencia que presenta a la cloroquina Plasmodium falciparum. En esta imagen resume en realidad los distintos mecanismos de acción de los principales antiparasitarios, los que analizaremos y revisaremos a continuación. En primer lugar, se encuentra el proguanil, que es un inhibidor de la síntesis de cofactores. El proguanil inhibe la enzima dihidrofolato reductasa necesaria en la síntesis de ácido fólico de los parásitos. Por otro lado, tenemos a la cloroquina, mefloquina, quinina, que son inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos, interfieren en esta síntesis insertándose en la secuencia de pared de bases. También está presente la eflornitina en conjunto con la cloroquina, que son inhibidores de enzimas no relacionadas con el metabolismo energético. La cloroquina inhibe la enzima hemopolimerasa encargada de detoxificar el hematídeo del grupo hemo una vez digerido.
En concreto y específicamente la ferriprotoporfirina 9, presente en la vacuola alimentaria del parásito, la que es citotóxica. Y por otro lado también tenemos a la eflornitina, que interviene en la síntesis de las poliaminas, pues bloquea irreversiblemente la enzima ornitina descarboxilasa, por lo que no se puede metabolizar la ornitina, que es un sustrato imprescindible en la formación de las poliaminas que participan en diferentes metabolismos parasitarios. A su vez también encontramos la familia de los benzimidazoles, donde está presente el albendazol, mebendazol, triclavendazol. Estas moléculas se caracterizan por fijarse en los microtúbulos del parásito, bloquean el ensamblaje de las tubulinas, que una vez polimerizadas van a formar las proteínas microtubulares de los helmintos responsables del funcionamiento celular. Y por lo tanto, al inhibirse esta formación de los microtúbulos, se ve alterada la incorporación de glucosa y generación de ATP en el parásito, lo que finalmente lleva a la muerte. Por otro lado, también se encuentra la primaquina y la atovaquona, que son inhibidores de enzimas relacionadas con el metabolismo energético. Estos antiparasitarios bloquean el transporte mitocondrial de electrones, interfiriendo en la cadena respiratoria. Y por último, la ivermectina y el praziquantel, que actúan sobre el sistema neuromuscular, inhibiendo canales de calcio y a través de neurotransmisores como GABA. Por lo tanto, como se puede observar en esta imagen, existen distintos y variados mecanismos de acción de los antiparasitarios. Por lo tanto, si se quisiera hacer una clasificación general o agrupar los distintos antiparasitarios, tenemos dos grupos principales, que son los antihelmínticos y los antiprotozoarios. Dentro de los antihelmínticos se encuentran los benzimidazoles. Los benzimidazoles son hidrocarburos aromáticos y heterocíclicos caracterizados por la fusión de un benceno e imidazol. Los benzimidazoles se acoplan a la tubulina, una proteína estructural de los microtúbulos, que son organelos celulares esenciales en todo tipo de microorganismos. Y además los microtúbulos actúan en la secreción de la mayoría de las enzimas digestivas, y los benzimidazoles impiden su funcionamiento normal. Por lo tanto, como podemos observar acá en la imagen, benzimidazoles se unen a la subunidad beta-tubulina, impidiendo la unión a la subunidad alfa-tubulina. Esto va a ocasionar que no ocurra una polimerización de estas tubulinas, por ende no se van a formar los microtúbulos, se detiene esta polimerización, lo que finalmente lleva a que el parásito no se siga desarrollando, no siga creciendo y por lo tanto desarrollando sus diferentes estadios. Una característica muy importante de los benzimidazoles es que son de amplio espectro y actúan sobre cestodes, nematodes y trematodes. Dentro de los benzimidazoles se encuentra el tiabendazol, que actúa sobre nematodes adultos y contrastados larvarios de nematodes. Su mecanismo de acción se basa principalmente en la inhibición de la fumarato reductasa, que es una importante enzima mitocondrial de los helmintos. Inhibe la obtención de succinato, por lo tanto, al inhibir esta fumarato reductasa y ATP, por lo tanto, la formación de ATP, y además inhibe el complejo citocromo C, importante para la cadena respiratoria. Por otro lado, se encuentra el mebendazol, que posee acción sobre cestodes como Taenia, Immunolepis y Echinococcus. Se une de manera irreversible a la tubulina de los parásitos, lo que interfiere con el montaje de los microtúbulos citoplasmáticos, estructuras esenciales para la captación de glucosa. Esto da por resultado agotamiento de glucógeno
ya no se forma ATP, por lo que lleva a la parálisis y muerte del parásito. En lactantes y embarazadas está contraindicado y además posee un menor costo que el albendazol. Por lo tanto, podemos observar que el mebendazol se une a la subunidad beta de la tubulina, inhibiendo este complejo alfa-beta tubulina, lo que finalmente lleva a la inhibición de la polimerización de los microtúbulos. Es importante destacar que en esta clase se están abordando todos los mecanismos de antiparasitarios utilizados en humanos. Por otro lado, el albendazol es un fármaco eficaz frente a varios tipos de protozoos y helmintos. Es por eso que acá también está presente Giardia lamblia. Además, también se ha descrito su utilización en distintas microsporidiosas, producidas por distintas especies como encefalocitosoma intestinal. Además, también el albendazol es muy útil en el tratamiento de muchos tipos de helmintosis, como cinariosis, sobre todo sobre ancilostoma duodenale, y también infecciones por ascaris lumbricoides, enterobiosis, toxocariosis visceral y triquiñuelosis. Por lo tanto, es por eso que se relaciona con los cestos tisulares. Posee el mismo mecanismo de acción que el mebendazol, donde se une a la beta-tubulina parasitaria inhibiendo la polimerización y la formación de los microtúbulos. Otro de los antiparasitarios que ya no pertenecen a la familia de los benzimidazoles es la ivermectina. La ivermectina pertenece a la familia de las avermectinas, que son lactonas macrocíclicas producidas por la fermentación de Streptomyces avermitilis. Dentro o en relación al mecanismo de la ivermectina, este mecanismo ha estado bastante en discusión. De hecho, si ustedes analizan o buscan en revistas científicas o en sitios oficiales de parasitología o papers, se ha observado que son distintas propuestas que se han hecho en cuanto al mecanismo de acción. Pero en cuanto a esto, se ha descrito que parecen inducir parálisis neuromuscular al actuar sobre un receptor del neurotransmisor periférico del parásito, específicamente del ácido gamma aminobutírico más conocido como GABA. Es efectivo contra Strongyloides stercoralis, Trichuris trichura y Enterobius vermicularis. Además, también la ivermectina es un antiparasitario especialmente útil en la nematodosis y las escabiosis, y en concreto es el fármaco de elección en la filariosis. Por lo tanto, actúa a nivel neuromuscular del parásito, inhibiendo este neurotransmisor, la sinapsis y también distintos procesos neuronales que finalmente llevan a la muerte parasitaria. Por otro lado, se encuentra el praziquantel, que es eficaz contra una amplia variedad de cestoes y trematoides. Este fármaco, en cuanto a su mecanismo de acción, parece inducir la pérdida de calcio intracelular a bloquear estos canales de calcio, lo que produce una contracción muscular tetánica y destrucción del tegumento parasitario. Si nosotros quisiéramos analizar este grupo de antihelmínticos, podríamos sacar varias conclusiones importantes. Una de estas es que la familia de los benzimidazoles son de amplio espectro y actúan frente a una gran cantidad de parásitos. Dentro de los benzimidazoles, el más utilizado es el albendazol. Debido a su baja toxicidad, se ha administrado en recién nacidos, en lactantes, también en embarazadas, a bajas concentraciones, en bajas dosis, generando un gran efecto y eliminación del parásito. Por lo tanto, y luego de una semana de administración de este antiparasitario en personas inmunocompetentes, bastaría
para que el parásito sea eliminado. En el caso de personas inmunocomprometidas, ya sea que presentan personas trasplantadas o personas que tienen VIH o si el tratamiento es un poco más largo o se extiende a un mes dependiendo de cómo se van presentando la enfermedad. Pero en este caso el albendazol es un antiparasitario de elección. Además, en cuanto al mecanismo de acción, podemos encontrar que tanto el albendazol como el mebendazol inhiben la síntesis de los microtúbulos, importante para distintos procesos del parásito, sobre todo para la captación de energía de glucosa, a diferencia del tiabendazol, que inhibe la fumarato reductasa, inhibiendo, por lo tanto, la producción de succinato, y finalmente va a llevar a la formación de ATP y a la formación del complejo citocromo C que participa en la cadena respiratoria. Y además tenemos dos antiparasitarios que son la ivermectina y el praziquantel, que actúan a nivel neuromuscular del parásito. Estos son antiparasitarios bastante fuertes en realidad al ser administrados en humanos, debido a que van a afectar directamente el sistema neuronal de los parásitos, y en realidad se necesita que la dosis sea bastante efectiva frente a estas enfermedades que causan estos parásitos, por ejemplo, Strongyloides stercorali, Trichuris trichura o Enteroides vermicularis, para que puedan ser eliminados de manera efectiva. Otro de los grupos dentro de los grupos de antiparasitarios podemos encontrar los antiprotozoarios, donde tenemos a las quininas y los análogos de la quinolina. Las quininas es un antiparasitario bastante antiguo, que era un compuesto activo extraído de las cortezas de los árboles, específicamente de la chinchona, que es un árbol que se encuentra en los Andes, en la cordillera, y también en la selva amazónica, y era usada por los incas cuando los españoles trajeron a nuestro continente la malaria. Recordar que en América era libre de muchas enfermedades que luego de la conquista de los españoles y en realidad de personas extranjeras, trajeron la malaria y distintas enfermedades a nuestro continente, infectando a las personas que habitaban en ese tiempo, a los distintos pueblos, a las distintas personas que pertenecían a diferentes tribus indígenas. Por lo tanto, ellos extraían de la corteza de los árboles este antiparasitario. El problema de esto, y que tampoco ellos, debido al tiempo en que se encontraban, no lo sabían, era que es altamente tóxico. Las quininas son tóxicas para el ser humano. Entonces, luego ya muchos años después, cuando se comenzaron a realizar estudios serios, estudios científicos, laboratorios, ¿cierto? Y estudios farmacéuticos acerca de este antiparasitario, para poder contrarrestar esta toxicidad, se crearon análogos sintéticos de la quinina, y a partir de esto nace la cloroquina, muy importante en el tratamiento de la malaria o paludismo. El mecanismo de acción de la cloroquina es bastante invasivo, y, pero el mecanismo también es bastante interesante y lo veremos a continuación. La cloroquina se acumula en la vacuola alimenticia del parásito. Recordar que Plasmodium falciparum ovale en general, este género ingresa a los glóbulos rojos donde habita y se desarrolla, hasta finalmente llegar al hígado, donde encontramos ya las fases más graves de la enfermedad. Por lo tanto, lo que hace en este caso la cloroquina al interior, ¿cierto? Si nosotros hiciéramos un zoom de esta imagen, la cloroquina llega a la vacuola alimentaria
del Plasmodium, donde acá el parásito adquiere distintos nutrientes que necesita para su desarrollo. Por lo tanto, del glóbulo rojo aprovecha los aminoácidos presentes en la hemoglobina. Como sabemos, la hemoglobina también está compuesta por el grupo M, donde encontramos a la ferriprotoporfirina 9, que es altamente tóxica. Entonces el Plasmodium tiene la capacidad de eliminar este grupo M, pero en este caso la cloroquina lo que hace es inhibir esta eliminación, por lo tanto este grupo se comienza a acumular en gran cantidad en esta vacuola alimentaria del parásito, lo que finalmente conduce a la muerte. Este antiparasitario actúa solo contra los estadios eritrocíticos en los cuales el parásito está degradando hemoglobina de forma activa e interfiere con su proceso de alimentación, causando entonces el hinchamiento de la vacuola alimentaria y posteriormente la lisis de la célula. Si bien la cloroquina posee un mecanismo de acción bastante efectivo contra Plasmodium, el gran problema es que durante los últimos años, ya hace un tiempo, ha surgido la resistencia a la cloroquina. Quizás pudiéramos pensar que solamente las bacterias desarrollan esta resistencia o que los virus también desarrollan distintos mecanismos de evasión en el organismo, pero también existe la resistencia antiparasitaria. La aparición de la resistencia a la cloroquina y su propagación a la mayoría de las áreas endémicas ha generado crecientes problemas para el manejo y control de la malaria. En general se han considerado distintos mecanismos de resistencia. Uno de estos es el incremento en el pH lisosomal, que reduciría la acumulación de la cloroquina en esta vacuola alimentaria. También otro es la generación de un mecanismo rápido de flujo hacia el exterior mediante una bomba de protones que permitiría la eliminación del antiparasitario, reduciendo la entrada de la cloroquina, por lo tanto, a esta vacuola alimentaria en la célula parasitaria. Acá en esta imagen se presentan dos estudios actuales relacionados con la resistencia a la cloroquina. El primero trata de la búsqueda de análogos de la cloroquina, de buscar candidatos, ¿cierto? De análogos de la cloroquina que tengan una acción, una buena acción, una potente acción, tanto in vitro como in vivo. El segundo estudio se propone un modelo donde se observaban genes que codificaban para una proteína que finalmente generaba resistencia a la cloroquina, específicamente en Plasmodium falciparum, porque dentro de Plasmodium el más prevalente o conocido, el que se estudia, es Plasmodium falciparum. Lamentablemente, Plasmodium el día de hoy es intrínsecamente resistente a la cloroquina, y para poder tratarlo en países donde se da esta enfermedad, sobre todo en África, deben utilizarse en conjunto con otros antiparasitarios o antibióticos. Por lo tanto, durante el último tiempo se han realizado estudios para poder determinar análogos o modelos también para poder determinar cuáles son los genes que participan en la resistencia y poder también realizar modificaciones. Sin embargo, todavía no se han encontrado nuevos análogos o de la cloroquina, o también no se han investigado, o porque en realidad esto, por el tiempo que demora la investigación, no se ha encontrado todavía nuevos tratamientos antimaláricos. Pero a raíz de esto, también se han buscado nuevas alternativas. Es por eso que los análogos actuales, que se están utilizando ya hace algún tiempo, de la cloroquina, tenemos a los quinolina metanoles, donde destaca la mefloquina, y también aminoquinolinas, donde se encuentra la primaquina.
Todos estos análogos destruyen de manera selectiva parásitos intracelulares al acumularse en las células hospederas parasitadas. En el caso de mefloquina, es activo y efectivo contra los distintos tipos de Plasmodium, Falciparum, Vivax, Malariae y Ovale, y actúa sobre las formas asexuales intraeritrocitarias de los parásitos palúdicos que afectan al ser humano. En el caso de la primaquina, inhibe la síntesis de poliaminas y destruye las fases hepáticas tardías y latentes de Plasmodium vivax y Plasmodium ovale. La cloroquina más primaquina es eficaz contra el paludismo por Plasmodium vivax y Plasmodium ovale en la mayor parte del mundo. Y su metabolismo en el hígado conduce a la producción de especies oxidativas intracelulares tóxicas que finalmente llevan a la muerte del parásito. Los pacientes que están o son infectados con Plasmodium vivax y Plasmodium ovale resistente a la cloroquina deben tratarse con mefloquina o también con quinina más doxiciclina o también con atovaquona proguanil, que hasta el momento es una de las combinaciones más utilizadas. También la mefloquina inhibe la desintoxicación del grupo hemo, la vacuola alimentaria de los parásitos. Durante este último tiempo y sobre todo a raíz de la pandemia del coronavirus, recuerdo que al principio de la pandemia, el año pasado, en marzo, en el 2020, podíamos ver en la televisión cómo las personas llenaban las farmacias o en realidad se agotaba la cloroquina o la hidroxicloroquina, que es la forma comercial, y porque había salido un estudio y se pensaba que la cloroquina ayudaba a disminuir la infección por coronavirus, en realidad se podía tomar de forma preventiva. En algunos países lo comenzaron a utilizar, como en Centroamérica y en Colombia, porque ellos en base a estudios decían que era efectivo. Hay indicios que señalan y estudios que la cloroquina es un inhibidor potente de la mayoría de los coronavirus, y eso es un hecho, incluido el SARS-CoV y también el MERS, de la misma familia del coronavirus, porque se ha demostrado que el medicamento alcaliniza los endosomas celulares, lo cual entorpece algunos pasos de la replicación viral que requieren un pH bajo. Por lo tanto, se produce esta fusión virus-endosoma y el despojo de la cápside vírica, que es importante para la destrucción, en este caso de los coronavirus. Pero acá en Chile el ISP no aprobó su uso al considerar falta de pruebas científicas, porque había muchos estudios discordantes en cuanto a la toxicidad de la utilización de la cloroquina, y además hay que considerar que hay personas adultas, también hay niños o personas jóvenes que presentan comorbilidades o poseen alguna situación complicada de inmunodeprimidos, por ejemplo, personas trasplantadas, personas que poseen VIH, que también es alto en nuestro país. Entonces, esos estudios no estaban realizados, o sea, cómo realmente reaccionaba una persona que tenía diabetes o hipertensa al consumir este antiparasitario. Entonces no era seguro, no era algo seguro que principalmente para nuestra salud y para el organismo, y es por eso que el ISP no aprobó su utilización. Hoy en día ya se sabe que no es el tratamiento ideal para el coronavirus debido a sus diferentes eventos adversos, y además que podría ser más perjudicial y empeorar el estado de los pacientes. Así que por eso es importante tener el conocimiento de cómo funciona y de estos mecanismos. Quizás a nosotros como tecnólogos médicos no nos importa tanto la dosis de cada antiparasitario, pero sí el funcionamiento y el mecanismo general de cómo estos
funcionan y actúan, porque también pertenecemos al área de la salud y a lo mejor tenemos familiares que hacen preguntas, nos consultan y nosotros también como información y como conocimiento general debemos conocer los lineamientos de una terapia antiparasitaria. Por lo tanto, acá también encontramos otro antiparasitario, que son las quinonas, donde destaca la tobacona, que es un fármaco que presenta actividad antiprotozoaria cuando se emplea en combinación con otros. En la práctica se utiliza en el manejo de dos protozoos, de dos tipos de enfermedades causadas por protozoos, que son la malaria y la babesiosis, aunque también existen datos acerca de su actividad frente a Toxoplasma gondii. La combinación y su utilización en conjunto con Proguanil es muy eficaz en la prevención y en el tratamiento de todas las infecciones producidas por Plasmodium spp, como se había mencionado ya en la diapositiva anterior. Además, bueno, es muy eficaz entonces en la prevención y tratamiento de todas las infecciones producidas por Plasmodium spp, incluyendo cepas resistentes a cloroquina y mefloquina. También la combinación de atobacona y acitromicina ha sido utilizada en el tratamiento de elección de la babesiosis. También la combinación de atobacona proguanil es una combinación sinérgica, donde en el caso de la atobacona interfiere con el sistema de transporte de electrones del citocromo, y en el caso del proguanil inhibe la dihidrofolato reductasa. Por lo tanto, es una combinación sinérgica antagonista de quinona folato. Y su actividad parasitaria actúa sobre el bloqueo específico de biosíntesis de pirimidinas y además también inhibe la cadena de transporte de electrones mitocondrial del parásito. También en estudios científicos se estableció que posee la capacidad de eliminar rápidamente la parasitemia en pacientes con paludismo por Plasmodium falciparum resistente a quinolina. Por lo tanto, en cuanto al tratamiento del paludismo, atobacona proguanil es el tratamiento de elección. También dentro de los antiprotozoarios encontramos inhibidores de la síntesis de cofactores, como el proguanil, el trimetoprim y la pirimetamina. Lo que hacen estos antiparasitarios es inhibir la enzima dihidrofolato reductasa, que actúa en la producción de ácido fólico, que es esencial para la síntesis de purinas y de DNA. También se ha observado que tanto en recién nacidos como embarazadas y también personas que están desnutridas, al utilizar estos antiparasitarios podrían presentarse deficiencias de folato y también toxicidades por sulfonamidas, como el trimetoprim. Y en el caso de deficiencia de folato por la inhibición de la dihidrofolata reductasa, se ha observado una buena actividad en el tratamiento de toxoplasmosis. Otro grupo dentro de los antiprotozoarios son los nitroimidazoles, principalmente destacando el metronidazol, que actúa a nivel de ADN celular, produciendo una pérdida de la estructura helicoidal del ADN, rotura de la cadena y inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos y finalmente muerte celular. Es eficaz contra el manejo de yardiasis, amebiasis y también diferentes infecciones producidas por bacterias anaerobias obligadas. En cuanto a su mecanismo de acción, el metabolismo de energía en todos depende principalmente de la presencia de compuestos con potencial oxidorreducción bajo, en este caso como la ferredoxina, para que sirvan como transportadores de electrones. Estos compuestos se encargan de reducir el grupo 5-nitro de los imidazoles para producir
productos intermedios, de los cuales depende la muerte del protozoario y de células bacterianas, produciendo finalmente la alquilación del DNA. Entonces se utiliza esta ferredoxina, se producen productos intermedios como radicales que son tóxicos y además ion superóxido, que finalmente van a afectar y generar daño en el DNA y van a llevar a la muerte antiparasitaria o bacteriana. Otro de los antiparasitarios utilizados es la eflornitina, que es activa en el tratamiento de trypanosomiasis, específicamente de Trypanosoma cruzi. Este antiparasitario es un inhibidor irreversible específico de la ornitina descarboxilasa. En las células, la descarboxilación de la ornitina es un paso indispensable para la síntesis de las poliaminas, que son compuestos que desempeñan papeles importantes en la división y diferenciación celular. Por lo tanto, en este caso, se inhibe esta síntesis de poliamina, producto cierto, de la inhibición de la ornitina descarboxilasa, lo que finalmente va a llevar a la muerte del parásito. Por lo tanto, como conclusión general de los antiprotozoarios, podemos decir que dentro de estos el más importante es lo que se relaciona con el tratamiento de la malaria. Quizá en nuestro país la malaria o el paludismo no es una enfermedad prevalente o no posee alta incidencia, pero la resistencia a la cloroquina, sobre todo por Plasmodium falciparum, es algo que ha generado alerta y que ha sido preocupante. Es por eso que se han buscado distintos mecanismos como análogos de este antiparasitario y otras opciones para poder realizar el tratamiento a las personas que padecen esta enfermedad, destacando la tobacona proguanil como el tratamiento de elección. Además, además si analizamos también el tratamiento de la tobacona ha sido utilizada en toxoplasmosis, y en cuanto al mecanismo de acción de los diferentes antiprotozoarios, tenemos que en el caso de la cloroquina, esta inhibe la desintoxicación desde la vacuola alimentaria de Plasmodium, produciendo que se acumule este grupo M, que es tóxico para el parásito, llevando finalmente a la lisis de esta vacuola alimentaria. En el caso de la tobacona, inhibe la cadena transportadora de electrones. También existen inhibidores de la síntesis de cofactores, donde se produce una inhibición de la dihidrofolato reductasa, lo que lleva finalmente a que no se sinteticen las purinas y el DNA, lo que impide que el parásito siga creciendo y desarrollando. Por otro lado, dentro de los nitroimidazoles tenemos el metronidazol, muy activo y utilizado en yardiasis y amebiasis, donde este antiparasitario genera daño a nivel del ADN, produciendo radicales superóxidos y especies radioactivas del oxígeno. Y por último tenemos a la eflornitina, que activa contra las trypanosomiasis, que inhibe, por lo tanto, la ornitina descarboxilasa, importante para la síntesis de las poliaminas. Acá me quiero quedar con esta imagen para finalizar. Esta es una campaña de tratamiento antiparasitario realizado en África. En primer lugar, a estos niños, que eran niños de una escuela, se les realizó una prevención mediante el lavado de manos. Se les enseñó cómo podían lavarse las manos con agua limpia y cómo era necesaria la utilización del jabón, que es la medida de prevención básica para prevenir las parasitosis.
pero como sabemos las condiciones en África son difíciles, una realidad totalmente distinta a la nuestra, donde la mayoría de las personas y los niños viven en condiciones precarias. Por lo tanto, esta campaña que incentivó la OMS ayudó mucho a que ellos conocieran a cómo poder lavarse las manos antes, después de comer, también lavar sus alimentos antes de consumirlos. Además, también se diagnosticó a estos niños eh, para determinar si es que presentaban alguna parasitosis y a partir de esto se realizó un tratamiento antiparasitario, debido a que quizá en nuestro país no es común, por ejemplo, la enfermedad de la larva migrante en estos países, sobre todo en África, es muy común la adquisición de estos parásitos, por ejemplo, de Strongyloides estercoralis, de Ascaris lumbricoides, todavía se pueden encontrar en personas que viven en esta situación. De ahí la importancia del tratamiento antiparasitario. Quizás para nosotros hoy en día podemos estar más enfocados a la resistencia bacteriana, porque en realidad es lo que más nos compromete, sobre todo a nivel intrahospitalario, pero también para otras personas o en otros países se hace necesario tener un tratamiento de antiparasitario y que sea efectivo para poder tratar las distintas parasitosis. Por lo tanto, en esta clase la idea era conocer los distintos mecanismos que se han desarrollado y con la finalidad que se han creado los antiparasitarios para poder atacar a los distintos helmintos y también protozoos que han afectado principalmente. También la importancia de no utilizar de forma irresponsable los distintos antiparasitarios, como ocurrió en el caso de la cloroquina, que finalmente Plasmodium falciparum es resistente en la actualidad a este fármaco. Por lo tanto, las lecturas recomendadas de esta clase son las siguientes. Si quieren indagar más sobre el tema de antiparasitario, estas son las lecturas en las que yo me basé para la clase. Hay papers, también artículos sacados de revistas de parasitología para que puedan ahondar más en el tema. Y por lo tanto, lo más importante, quedarnos que para la prevención de las parasitosis es importante realizar tener una buena higiene, tanto en nuestro hogar, realizar el lavado de manos antes de comer, ¿cierto? Al lavar las frutas, las verduras y también hacer consciente de la utilización de esto. Bueno, damos por terminada la clase entonces. En caso de que tengan dudas y quieran realizar consultas, me pueden escribir a mi correo catalina.torres@utalca.cl para resolver cualquier duda.